Buen día. A continuación revisaremos el proceso del alta de un contrato inmobiliario a clientes en el sistema AdControl ERP. Para esto iniciaremos revisando principalmente la siguiente información. Para poder realizar contratos inmobiliarios es recomendable la captura de unidades de ingreso. Se especificará en un tutorial por cada una de estas ventanas, pues con mayor detalle la información que se verá a continuación. Visualizaremos, por ejemplo, uno de nuestros proyectos de ejemplo, el proyecto número 1 con el cual trabajaremos para este caso, el cual nos mostrará un listado de las diferentes unidades que se venden con un proyecto en específico. Por ejemplo, en este caso, pues podrá ser representado a través de casas, terrenos, departamentos, locales comerciales, en renta o venta, etcétera. Estos son los tipos de contratos que se pueden generar en base a estas unidades de ingreso, las cuales pues detallarán un importe base, la cual podrá ser modificado al momento de realizar los contratos. También tendrá más información en la pestaña complementos, complementario inmobiliario, donde se detallarán pues los datos más específicos de sus unidades que están vendiendo en cuanto a metros cuadrados de construcción, terreno, tipos, y también nos indicará si ya se encuentran vinculados con algunos contratos existentes en el sistema. Estos son los catálogos de unidades entonces, lo cual se detallará en otro tutorial más específico la utilización de la ventana y pues el alta de todos estos detalles. Una vez que visualizamos esas unidades de ingreso vinculadas a un proyecto, podremos también ver la siguiente opción. En el menú clientes, en el segmento de programas de ingreso, veremos rápidamente en un programa de ingresos. Visualizamos en el sistema que el proyecto 1 tiene capturado justamente un programa de ingresos. También se detallará en un manual y un tutorial en específico de estas ventanas. Nos mostrará todas las unidades de ingreso que vimos hace un momento, que son justamente las ventas que tenemos, o rentas, en este caso ventas de estas unidades que son casas, y nos indicará cuáles de ellas están asociadas a contratos, cuál es el importe base con el que está negociada, y también nos indicará los diferentes periodos que abarca el proyecto completo, siendo un total de 12 periodos, ya que así se estipuló desde el alta del proyecto. En el alta del proyecto se indicó que se iba a utilizar un programa de ingresos y se indicó cuántos periodos con rango de fechas en total, de inicio al final del proyecto, iba a abarcar, indicándonos en qué periodo vamos actualmente de acuerdo a la fecha del sistema. De aquí mismo se armará un plan o un programa de ingresos de cada una de las ventas, donde se estimará qué vamos a vender, en qué fechas vamos a vender, y estimamos esos ingresos aproximadamente a lo largo del proyecto. Teniendo entonces estos dos datos, tanto unidades de ingreso como un programa de ingresos, podremos armar un contrato inmobiliario, aunque no son 100% obligatorias pues para el manejo de este tipo de modalidades. Veremos entonces a continuación la captura del contrato inmobiliario. Para esto nos ubicaremos en el menú clientes y accederemos a la opción de contratos y apartados. Esta ventana nos permitirá capturar y consultar contratos de tipo inmobiliario y también de contratos de tipo construcción, es decir, no contratos que son de tipo venta o renta de locales comerciales o casas o viviendas, sino que el proyecto completo será vendido a un cliente en específico. Por ejemplo, para ese tipo de ventas de construcción, normalmente también se utiliza esta misma ventana, solamente que algunas de las pestañas pues serán útiles para ese tipo de contratos de tipo construcción. Para nuestro ejemplo, capturaremos un contrato de tipo inmobiliario. En la parte superior elegiremos entonces el folio que le vamos a asignar a nuestro contrato. Por ejemplo, podemos ingresar un dato de inmobiliario 007, el cual está haciendo referencia a la unidad que vamos a vender. El proyecto solamente nos mostrará el sistema, los proyectos que tenemos permiso para trabajar. Elegiremos el proyecto 1 que vimos hace un momento. El cliente, podremos seleccionar a qué cliente le vamos a vender esta unidad que estamos gestionando en este contrato. Nos mostrará el sistema del catálogo de clientes que tenemos dados de alta, cuáles se encuentran autorizados y que estén no suspendidos, es decir, que estén vigentes. Entonces utilizaremos, por ejemplo, para el caso este cliente María Hernández. El tipo de contrato no es más que una modalidad, un clasificador. ¿Qué modalidad de contrato va a ser? Si es de venta, renta o de tipo inmobiliario, que puede abarcar cualquiera de los dos. Recuerden que también ustedes pueden dar de alta su propio catálogo de tipos de contratos desde el menú catálogos. En este caso seleccionaremos que es una venta, por ejemplo. La fecha de contratación completamente flexible, en la que podemos indicar de cuándo inicia o cuándo va a ser oficializado nuestro contrato como fecha, y también la fecha de cierre.
Es decir, si vamos a abarcar mensualidades o si el proyecto tiene varios meses de envergadura, pues podremos indicarle de cuándo a cuándo será la amplitud del contrato para los justamente reportes que se puedan derivar de esta ventana. En el campo de adicionales podemos agregar simplemente algún comentario adicional que queramos indicar en nuestro contrato, así como el nombre comercial con el que conocemos a nuestro cliente, de ser el caso. También un correo electrónico del mismo, pues para poder enviar la información, un correo electrónico, y también podremos vincular el asesor o ejecutivo de ventas que acompaña a este contrato, es decir, con quién está relacionado este contrato como ejecutivo de ventas. Punto muy importante, las unidades de ingreso. Normalmente lo utilizamos esto en los contratos de tipo inmobiliario, donde podemos seleccionar de un catálogo de unidades de ingreso como la que vimos hace un momento, cuáles de estas unidades se encuentran vigentes para ser vinculadas a un nuevo contrato. Por ejemplo, utilizaremos la casa 7 que se encuentra disponible con un monto base indicado en esta pestaña. A continuación, pues nos pedirá algunas observaciones. Podemos agregar algún texto, por ejemplo, la venta de la casa número 007, y en la parte central o inferior, de la ventana nos mostrará el sistema el importe de la unidad de ingresos como un importe base, el cual podrá ser modificado en este momento cuando realicemos justamente el detalle de esta venta, indicándonos el IVA, los adicionales, los financiamientos y cualquier otro campo que pues se alimentará en cuanto llenemos la información en la pestaña correspondiente de programa de ingresos. Adicionalmente, entonces podemos acceder a la pestaña complemento. La pestaña complemento nos dará información referente a nuestro cliente, como por ejemplo su nacionalidad, teléfonos, CUR, beneficiarios, representantes. Si tienen un trabajo en específico, podremos indicar los datos de su trabajo, 2 referencias, así como las firmas que podrán ser utilizadas en los formatos que vienen del sistema y también formatos que ustedes mismos pueden generar en Word. Punto muy importante es el campo de los intereses que el sistema calculará para nuestro contrato. Vienen estipulados desde el detalle del proyecto, pero ustedes son flexibles para modificar tanto el porcentaje moratorio diario como el porcentaje moratorio mensual que el sistema utilizará para el cálculo pues, de los intereses moratorios que deberá cobrar con el cliente si es que incumple con las fechas de pago. Igualmente podemos indicarle al sistema pues a partir de qué día pues son los días máximos que le daremos para poder ya empezar a cobrar los intereses. Completamente flexible la información en el sistema. La siguiente pestaña nos indica el sistema el programa de ingreso. Esta pestaña se alimentará de 2 formas, de manera automática o de manera manual. Si la unidad de ingresos que seleccionamos se encuentra vinculada con un programa de ingresos como vimos también inicialmente, entonces el sistema nos propondrá en qué periodos participa esa unidad de ingresos. Bastará entonces con guardar el contrato para que el sistema en automático detecte si la unidad de ingresos forma parte de un periodo, como lo vemos acá en este cuadro ejemplo, y nos indicará el sistema pues que abarca varios periodos la venta de esta unidad, indicándonos la fecha final de cada mes en la que participa de acuerdo a los periodos, siendo estos 5 periodos, cada uno por un importe de 200,000 pesos, dándonos el monto base de 1.000.000, siendo completamente editables los datos que ven a continuación. Es decir, simplemente es una propuesta que viene de acuerdo al programa de ingresos, pero nosotros podemos indicar nuevas fechas, nuevos importes y aumentar o disminuir el monto base sin ningún inconveniente. Incluso podemos agregar más periodos, de ser el caso, podemos agregar más periodos que acompañen a nuestro contrato. Bien, en las columnas importantes pues es el folio o código del periodo, la fecha de cobro que es la última de cada mes, también editable, el importe base, este es el importe subtotal de la venta, y si aparte de la venta de cada uno de los periodos vamos a vender también adicionalmente, por ejemplo, una cocina integral, un cajón de estacionamiento, una bodega o cualquier otro adicional que no querramos contemplarlo dentro del monto base, podemos agregar entonces o utilizar la columna adicionales. Aquí, por ejemplo, podemos indicar que vamos a agregar a nuestra venta un total de 20,000 pesos por la venta, por ejemplo, de una cocina integral, que acompañará a esta unidad de ingresos casa, número 7. Estos son entonces el desglose de las columnas adicionales, pudiendo utilizar cualquiera o todos los periodos pues que se trabajen con nuestra unidad de ingresos. Es decir, podemos distribuir el importe en varias columnas o en cada uno de los periodos pues habrá un adicional a cobrar.
Otra columna importante es el monto del financiamiento, es decir, son los gastos financieros en la que se va a ejercer o en la que se va a incurrir para poder hacer estos periodos con nuestro cliente, para poder trabajar un plan de pagos con nuestro cliente. Si hay un gasto de financiamiento, pues lo agregaremos para que se cargue también al contrato del cliente. Adicionalmente viene la columna de IVA, la cual también será ingresada completamente a mano, pero cumple con ciertos requerimientos, los cuales están vinculados con la siguiente información que visualizaremos a continuación. El sistema nos indicará que del total de los importes subtotales o importes base que visualizamos aquí, nos indicará que este importe puede ser desglosado en dos partes. Este importe podrá ser desglosado internamente en dos partes. En la parte en la que se va a vender de la construcción de esta unidad de ingresos y la parte que le corresponde a la venta del terreno de esa unidad. Para poder indicarle eso al sistema, bastará con indicarle qué porcentaje corresponde de la venta a la parte de la construcción. Si está indicado, por ejemplo, un 80%, el sistema internamente calculará que de este importe del periodo de la venta, el 80% será considerado como venta de construcción y el 20% restante será considerado como venta de terreno. Esto es muy útil, ya que por cada uno de estos conceptos de pago podrá llevarse a una contabilidad diferente. Se generarán asientos contables diferentes para reflejar correctamente la contabilidad, la venta de ingresos de este contrato. Adicionalmente, ante la autoridad SAT, cuando se genere el CFDI de este contrato, también se le podrá indicar ante la autoridad que la venta corresponde a dos partes, una parte de construcción y otra parte de terreno. Bastará entonces con indicar ese porcentaje en este campo superior, el cual también determinará si la parte que le corresponde a construcción llevará o no IVA. Y también la parte del terreno, pues se le podrá calcular también un monto de IVA, si es que vendemos el terreno con IVA en este contrato, siendo completamente flexibles pues esta información. Para nuestro ejemplo consideraremos que el 100% será considerado como venta de construcción, es decir, no nos interesa desglosar en dos partes internamente estas columnas, ya que el 100% será considerado como venta de construcción. Entonces, en este caso, pues también podremos indicar en el sistema que sí, estos datos de construcción llevarán IVA. Para indicarlo, bastará indicar entonces en la columna de IVA cuál es el monto de las columnas que va a llevar IVA. Si solamente el importe de base va a llevar IVA, entonces calculamos manualmente el importe y lo indicaremos completamente a mano en esta columna. Si la parte de adicionales también lo llevara, pues se agregará el monto de IVA que le corresponde a los adicionales. Para nuestro ejemplo, le indicaremos que cada uno de los periodos, solamente en la columna importe llevará IVA. Entonces, calcularemos y le indicaremos cuál es el importe de IVA. El sistema finalmente lo validará al momento de autorizar nuestro contrato. Cuando autoricemos el mismo, validará que la suma total de IVA, que en este caso es 160.000, corresponda pues al importe de IVA de los subtotales o montos base. Para esto entonces no olvidemos activar la casilla de IVA en construcción, para que el sistema justamente realice esa validación. Es decir, el IVA de la columna adicionales no será considerado al no llevar la casilla. Igual también, si tuviéramos gasto de financiamiento, podemos también indicarle al sistema que se calcule un IVA de ese financiamiento, el cual todo se sumará en la única columna de IVA disponible. Esta información entonces la podemos ir guardando varias veces sin ningún inconveniente en el sistema antes de proceder a autorizar. Adicionalmente tenemos una pestaña que justamente también se llama clientes adicionales, la cual le va a permitir consultar y vincular de su catálogo de clientes que tengan dado de alta en el sistema otros clientes que estén relacionados a la venta de esta misma unidad de ingresos. Por ejemplo, la pareja del titular de este contrato. Esto en los casos en el que ambas personas realicen depósitos para la compra de este bien y ante la autoridad SAT pues se requiera que a cada uno de ellos se le emita un CFDI distinto, ya que son dos razones sociales diferentes las cuales están aportando en la venta de esta unidad. En ese caso entonces podremos seleccionar varios clientes y al momento que recibamos los depósitos podremos seleccionar a cuál de ellos, de estos clientes vinculados a este contrato, pues se le generará el CFDI necesario. Esto en el caso de parejas, sociedades, etc. Las siguientes pestañas que son útiles para los contratos de tipo inmobiliario son justamente datos para contrato. Esta ventana nos mostrará pues los datos que también podrán ser impresos de la escritura
y la notaría en la cual se registró la escritura de esta venta en ese momento del contrato. Adicionalmente podemos también revisar la pestaña entrega y postventa, la cual nos mostrará pues en el sistema cuáles son los datos si es que ya se fue entregado el inmueble físicamente, y también pues la fecha de entrega oficial de este documento, de este bien, y las observaciones de la entrega. Estos datos son importantes también en la impresión de los formatos del sistema. Para ya finalizar nuestra captura de nuestro contrato, pues como comentamos, podemos ir guardando la información sin ningún inconveniente, y también podremos agregarle algún archivo adjunto el cual respalde la información del contrato, como por ejemplo son actas constitutivas, quizá copias de los documentos oficiales del cliente, etcétera. Ahí en la parte inferior del sistema tendremos que utilizar el botón de autorizar para que este contrato siga el flujo. Es decir, se le permita, por ejemplo, generarle un CFDI, y también se le permita recibir y vincularle los depósitos de los clientes vinculados a este contrato. La autorización entonces se podrá hacer directamente en esta ventana, accediendo entonces, si tenemos el permiso, se encontrará el botón y al acceder al contrato podremos pues autorizarlo sin ningún inconveniente. Igualmente, si habría que hacer alguna modificación en los datos de su contrato, podremos quitar la autorización para modificarlo sin ningún problema, siempre y cuando pues todavía no se le haya generado un CFDI. El contrato también podrá ser, por ejemplo, si le quitamos la autorización, podremos cancelarlo sin ningún inconveniente. Si el contrato detecta que ya tiene depósitos registrados, el sistema preparará una ventana especial donde nos permitirá pues hacer una devolución de los depósitos al cliente en el sistema, los cuales estas guías y tutoriales de esas ventanas en específico las podrán ver también acompañándolas con cada uno de los procesos del sistema AdControl ERP. Adicionalmente, con nuestro contrato en la parte inferior podremos imprimir el formato básico del contrato, en el cual pues se mostrarán los planes de pago que se han detallado de cada uno de los periodos, el cliente, los datos del proyecto y en otros importes. Mientras el contrato no esté autorizado, como comentamos, podrá ser modificado y complementado de esta manera especial. Por ejemplo, si recordamos, armamos un plan de pagos de cada uno de los periodos que forman parte del contrato. Adicionalmente, internamente, podemos decirle al sistema que uno o todos los periodos, uno por uno de ellos, se podrá indicarle al cliente que pueda pagarlo en subperiodos. Es decir, del total de esta venta, de este periodo en específico de 200,000 pesos, más los adicionales y el IVA, podemos indicarle al sistema que, aunque tiene una fecha de cobro global, el cliente nos depositará en varias partes, las que sean necesarias. Para armar esos subperiodos de cobro, bastará con dar doble clic en cualquier lugar del renglón, por ejemplo, en el periodo 5, que se vence el 31 de mayo. Con doble clic, el sistema le podremos detallar lo siguiente. Por ejemplo, el sistema indicará que en el periodo 5, que acabamos de dar doble clic, de la venta de la casa 7, el periodo tiene un importe a pagar de 232,000 pesos. Y nos indicó como fecha pues tentativa el 31 de mayo. Pero podemos indicarle que, de acuerdo con un contrato o con un acuerdo con nuestro cliente, el día 14 de mayo el cliente depositará 100,000, vamos a colocarle un importe, de ejemplo, 100,000 pesos como primer pago de la mensualidad. Y aparte, pues la diferencia que todavía queda por pagar, 132,000 pesos, podemos distribuirlo en tantos periodos como querramos del mismo mes. Por ejemplo, él aportará el 21 de mayo. El 21 de mayo él aportará otros 100,000 pesos como segundo pago. Vamos a hacerlo como ejemplo nada más. Y finalmente, el 21 en mayo, perdón, el 31 de mayo, el cliente pues aportará el finiquito de la mensualidad. Estos datos son muy útiles también pues para la impresión de algunas consultas del sistema, que también lo verán en sus tutoriales específicos, donde se detallarán los pagos que hayan tenido por cada uno de los periodos de nuestro cliente. Entonces en este caso estamos armando subperiodos por cada uno de los periodos mencionados anteriormente.
Todas estas modificaciones pueden realizarse sin ningún inconveniente, simplemente guardando la información, y a cada uno de los periodos con doble clic pues podemos consultar si le hemos detallado algún subperiodo, algún cálculo de subperiodos, o a cualquiera de ellos con doble clic pues le podemos seguir ingresando subperiodos sin ningún inconveniente. Adicionalmente, ya para finalizar la ventana de contratos de clientes, es conveniente indicarles que pueden apoyarse con un archivo de Word, el cual pueden ustedes generar tantos machotes como sean necesarios o modelos utilizando las variables que se entregan en estas mismas rutas que están visualizando a continuación. Ustedes pueden alimentar un documento de Word, como por ejemplo con cláusulas legales, y el sistema les ayudará a llenar ese documento de Word de manera automática con todas las variables que estén disponibles en su contrato. Llenará en automático la información, esto pues para facilitarle la generación de los documentos de Word en el sistema. Una vez seleccionado cuál es la plantilla que se debe indicar aquí en los ejemplos que se les anexarán con el sistema, una vez que ustedes elijan su plantilla, el sistema pues les generará un documento de Word en una carpeta que venga establecida en su configuración parámetros del sistema, ya sea una carpeta del servidor o una carpeta local, y llenará en automático y generará un documento de Word con toda la información de su contrato pues adecuada a sus necesidades. Finalmente pues procederemos a autorizar el contrato en esta ventana y podremos consultar los contratos que hayamos generado, recordando en el menú clientes, mantenimiento de contratos. En esa ventana pues podremos consultar todos los contratos existentes. Veremos rápidamente la ventana, ya que existe un tutorial específico de la misma, donde podemos filtrar por fechas, buscar por folio de contrato, por proyecto, y podremos encontrar entonces, por ejemplo, nuestros contratos generados en este momento, qué unidad de ingreso se vendió, la casa 7, los importes del contrato, el desglose del mismo, si tuvo financiamiento o importes adicionales, y pues más información como quién generó el contrato y documentos pues que puedan ser respaldados o que respalden nuestro contrato en la celda de archivos adjuntos. Cualquier detalle o complemento de esta información bastará dar doble clic sobre cualquier lugar del renglón, aperturándose nuevamente la ventana de contratos de clientes para que ustedes complementen la información, impriman o realicen las modificaciones o consultas necesarias. Siendo esta pues la amplitud de la utilización de la ventana de contratos de clientes de tipo inmobiliario en el sistema AdControl ERP.